Estas islas eran el cielo en la tierra antes de que el Islam las destruyera. Imagina un archipiélago en el corazón del Mediterráneo. Aguas turquesas, civilizaciones que llevan 3000 años construyendo templos, mezclando culturas, comerciando con Cartago, Roma y Bizancio, agricultores que dominan las técnicas de riego más avanzadas de la antigüedad, ciudades donde conviven griegos, fenicios y romanos en una prosperidad que parece destinada a durar para siempre. Ahora imagina que en el transcurso de menos de 2 siglos ese mundo desaparece. No de golpe, no en una sola batalla épica, sino a través de un proceso lento, sistemático y devastador que borra idiomas, religiones, arquitecturas y modos de vida enteros. Esto no es una historia de conquista militar solamente, es una historia de transformación económica, de reconfiguración estratégica, de cómo el control de unas islas en el Mediterráneo puede cambiar el equilibrio de poder de todo un continente. Y es, sobre todo, una historia que los libros de texto europeos llevan décadas contando a medias. Hoy vamos a hablar sin filtros de lo que ocurrió en las islas mediterráneas cuando las fuerzas islámicas las conquistaron entre los siglos VIII y X. Vamos a hablar de economía, de geopolítica, de redes comerciales destruidas, de industrias colapsadas y de por qué todo esto sigue importando hoy. Si valoras el análisis honesto por encima de la propaganda, suscríbete ahora y activa la campana. Un like apoya nuestro trabajo independiente. Empecemos desde el principio. Para entender lo que se perdió, primero hay que entender lo que existía. Y lo que existía en las islas mediterráneas antes del siglo VIII era, en términos estratégicos y económicos, absolutamente extraordinario. Tomemos Sicilia. En el año 600 después de Cristo, Sicilia es la despensa de Europa. Sus llanuras producen trigo suficiente para alimentar a Roma, a Constantinopla y a media Italia. Sus puertos, Palermo, Siracusa, Mesina, son nodos críticos en la red comercial que conecta Oriente con Occidente. Las especias del Indo, la seda de Persia, el marfil del norte de África, todo pasa por Sicilia. Pero Sicilia no es solo un lugar de paso, es un centro de producción industrial. Sus astilleros en Siracusa construyen galeras que compiten con las mejores de Constantinopla. Sus talleres producen cerámica, vidrio soplado y tejidos que se exportan a toda la cuenca mediterránea. La economía siciliana del siglo VII es diversificada, sofisticada y altamente integrada en las redes comerciales bizantinas. Las Baleares cuentan una historia similar. Mallorca, Menorca e Ibiza no son islas turísticas en esta época, son bases militares y comerciales de primer orden. Sus puertos naturales controlan el tráfico marítimo entre la península ibérica y el norte de África. Su industria de salazón de pescado alimenta a poblaciones en todo el Mediterráneo occidental. Sus canteras producen piedra de construcción que se exporta a las grandes ciudades de la costa. Y sus guerreros, los famosos honderos baleáricos, son contratados como mercenarios por los ejércitos más poderosos del mundo antiguo, desde Cartago hasta Roma. Malta, en el centro del Mediterráneo, es el punto de control por excelencia. Quien controla Malta controla la ruta entre el Mediterráneo oriental y el occidental. Sus defensas naturales, acantilados de roca caliza que caen al mar desde 100 metros de altura, hacen que cualquier ataque naval sea un ejercicio de riesgo extremo. Su población, descendiente de fenicios y griegos, practica el cristianismo desde el primer siglo de nuestra era y mantiene una red de contactos comerciales que abarca desde Alejandría hasta Nápoles. Creta es quizás el caso más dramático. La isla que vio nacer a la civilización minoica lleva siglos siendo un centro intelectual y comercial bajo el Imperio bizantino. Sus monasterios conservan manuscritos griegos que de otro modo se habrían perdido. Sus talleres de iconografía producen obras de arte que se venden a precios altísimos en toda la Europa cristiana. Y su posición en el extremo sur del Egeo la convierte en la llave que abre o cierra el acceso al Mediterráneo oriental. Ahora bien, hay que ser honestos sobre lo que viene a continuación. Porque la conquista islámica de estas islas no ocurre de la noche a la mañana, y no ocurre por simple barbarie. Hay factores estructurales, económicos y militares que hacen que el colapso sea posible. Y entender esos factores es crucial para entender por qué esta historia es mucho más compleja de lo que cualquier narrativa simple puede capturar. El primer factor es el agotamiento del Imperio bizantino. A principios del siglo VII, Bizancio acaba de salir de una guerra devastadora contra el imperio sasánida de Persia. Décadas de conflicto han drenado las arcas imperiales, diezmado la población masculina y colapsado las rutas comerciales que alimentaban la economía mediterránea.
Cuando el califa Omar lanza sus ejércitos contra las provincias orientales de Bizancio, en la década del 630 se encuentra con un imperio que todavía no se ha recuperado. Egipto, Siria y Palestina caen en menos de una década, y con ellas cae la parte más rica del imperio bizantino. Las regiones que generaban la mayor parte de los ingresos fiscales imperiales quedan bajo control islámico. Bizancio, de repente, es una sombra de lo que era. El segundo factor es la revolución naval islámica. Cuando los árabes conquistan Egipto y Siria, heredan algo que no tenían, una tradición naval sofisticada. Los constructores de barcos coptos de Alejandría, los navegantes sirios de Tiro y Sidón, los astilleros de las costas levantinas, todo eso queda ahora disponible para el nuevo poder islámico. El califa Muawiyah, gobernando desde Damasco, entiende inmediatamente el potencial estratégico de este recurso. En el año 649, apenas 17 años después de la muerte del profeta Mahoma, una flota árabe ataca Chipre. Es la primera operación naval mayor del Islam. Y es un éxito extraordinario. La señal que esto envía al mundo mediterráneo es inequívoca. El Mediterráneo ya no es un lago cristiano, es una zona de competencia abierta. El tercer factor, el que menos se menciona en los análisis convencionales, es la corrupción de las administraciones provinciales bizantinas. Los testimonios que sobreviven muestran un cuadro de presión fiscal insostenible y de exacciones arbitrarias por parte de funcionarios imperiales. En algunas provincias orientales, las poblaciones reciben a los conquistadores islámicos con cierto alivio, porque los nuevos gobernantes, al menos inicialmente, cobran impuestos más predecibles. Esta es la parte incómoda de la historia que los análisis simplistas ignoran. La conquista islámica no se produce en un vacío, se produce en un contexto de deterioro institucional severo. Pero aquí viene el punto crítico. Lo que ocurre en las islas mediterráneas bajo control islámico es distinto de lo que ocurre en las provincias continentales. Y esa diferencia es fundamental para entender el impacto real de la conquista. Hablemos de Sicilia. La conquista islámica de Sicilia comienza en el año 827 y se completa casi 100 años después, en 902, cuando cae la última ciudad cristiana. Este no es un proceso rápido, es una guerra de desgaste que dura generaciones enteras, y el impacto de un siglo de guerra intermitente sobre una economía agrícola e industrial tan sofisticada como la siciliana es catastrófico. Lo que ocurre después de la conquista es igualmente revelador. Bajo el control de los emires aglavíes de Cairoán, Sicilia experimenta una transformación profunda. Las técnicas agrícolas árabes, especialmente los sistemas de irrigación y la introducción de nuevos cultivos como los cítricos, el algodón y la caña de azúcar, aumentan la productividad agrícola en determinadas zonas. Este es el argumento que los defensores de la conquista islámica suelen citar. Y no es falso. Hay aspectos genuinamente innovadores, pero hay que ponerlos en perspectiva. Las mejoras agrícolas islámicas en Sicilia se producen en el contexto de la destrucción sistemática de la red comercial que había sostenido la economía de la isla durante siglos. Los vínculos con Constantinopla, columna vertebral del comercio siciliano, se cortan. Los astilleros de Siracusa, que habían construido barcos de guerra para la marina bizantina, se reconvierten o se abandonan. La red de ciudades costeras que había florecido gracias al comercio entra en un proceso de declive constante. Lo más significativo es lo que ocurre con la población. Los testimonios arqueológicos muestran un cuadro de desplazamiento masivo. Las comunidades griegas y latinas de las ciudades costeras se desplazan hacia el interior. Las élites educadas, los administradores, los comerciantes internacionales, emigran hacia el norte de Italia o hacia Constantinopla. Lo que se queda es una población más rural, más aislada y con menores conexiones con las redes comerciales internacionales. En términos económicos modernos, lo que ocurre en Sicilia entre el siglo IX y el X es una desindustrialización acelerada combinada con una ruralización forzosa. La diversificación económica que había caracterizado a la Sicilia bizantina desaparece, y esto es la consecuencia inevitable de cortar los vínculos con la red comercial más sofisticada del mundo occidental. Pasemos ahora a las Baleares. La conquista islámica de las Baleares ocurre entre los años 902 y 903, prácticamente al mismo tiempo que concluye la conquista de Sicilia. Y aquí la historia es aún más reveladora desde el punto de vista de la economía estratégica. Las Baleares bajo dominio cristiano eran un nodo estratégico crítico. Sus honderos eran famosos en toda la cuenca mediterránea. Su industria de salazón era una fuente de ingresos importante.
y su posición geográfica las convertía en el punto de control del tráfico marítimo entre la península ibérica y el norte de África. Bajo dominio islámico, las Baleares pierden estas funciones. La industria de los honderos desaparece porque el contexto geopolítico que la hacía viable ya no existe de la misma manera. La industria de salazón se contrae porque los mercados cristianos que la consumían han quedado al otro lado de una frontera que complica el comercio. Y la función estratégica de las islas se transforma radicalmente. Ahora son parte de un sistema de control islámico que va desde Al-Ándalus hasta el norte de África. Y aquí es donde la historia se pone políticamente incómoda. Porque las Baleares bajo dominio islámico se convierten en una base de operaciones para ataques sobre las costas de la Provenza, de Cataluña y de la costa Lígur italiana. Las fuentes históricas de la época, desde los Annales Regni Francorum hasta las crónicas de los monasterios italianos, documentan de manera consistente incursiones de flotas procedentes de las Baleares, que atacan poblaciones costeras, capturan esclavos y destruyen infraestructuras portuarias. Las Islas Baleares, que bajo dominio cristiano funcionaban como un nodo de comercio pacífico, bajo dominio islámico se convierten en una plataforma de proyección de poder ofensivo. Las comunidades costeras de Cataluña, de la Provenza y de Liguria, que habían dependido del comercio marítimo, se ven obligadas a alejarse de la costa. Los puertos que habían florecido durante siglos se convierten en blancos vulnerables. La economía marítima del Mediterráneo occidental entra en un periodo de contracción que durará siglos. Hablemos ahora de Creta. Porque el caso de Creta es el más instructivo de todos. Creta cae bajo control islámico en el año 824, conquistada por un grupo de exiliados andalusíes expulsados de Córdoba tras una fallida revuelta. Esta no es una conquista planificada desde una capital califal, es una operación oportunista llevada a cabo por refugiados que encontraron en Creta una oportunidad estratégica. Y aquí está la primera lección crítica. La vulnerabilidad de Creta no viene de la superioridad militar de sus conquistadores, viene de la incapacidad de Bizancio, agotado y sobreextendido, de guarnicionarla adecuadamente. El imperio tiene demasiados frentes abiertos y muy pocos recursos para cubrirlos todos. Esta es una lección que resuena con fuerza en el análisis de defensa contemporáneo. La vulnerabilidad estratégica no siempre viene de la superioridad del adversario. A menudo viene del estiramiento excesivo de los propios recursos. El Imperio Bizantino del siglo IX es un caso de manual de lo que hoy llamaríamos overextensión estratégica. Una vez en manos islámicas, Creta se transforma en una base de operaciones anti-acceso en el centro del Mediterráneo oriental. Los emires musulmanes construyen una infraestructura de base naval en la ciudad que llaman Al-Khandak, el foso. Desde esta base lanzan operaciones de corso sobre las islas del Egeo, sobre las costas de Grecia y sobre las rutas comerciales que conectan Constantinopla con el Mediterráneo occidental. El impacto económico es inmediato y brutal. El comercio en el Egeo colapsa. Las islas del Egeo, desde Rodas hasta las Cícladas, entran en un periodo de despoblación y empobrecimiento que se extenderá durante más de un siglo. Bizancio intenta recuperar Creta en varias ocasiones. Las expediciones de los años 825, 843, 866 y 911 fracasan todas, no por falta de voluntad, sino por falta de recursos navales adecuados y por la capacidad defensiva de la fortaleza de Al-Khandak. No es hasta el año 961 cuando el general Nicéforo Focas logra reconquistar la isla tras un asedio de meses y un desembarco que involucra cientos de barcos y miles de soldados. Cuando el ejército bizantino entra finalmente en Al-Khandak, lo que encuentra es una ciudad completamente islamizada. La población cristiana original de Creta ha desaparecido en gran medida, disuelta a través de un siglo y medio de presión demográfica, conversiones y desplazamientos. Los monasterios han sido destruidos, los edificios de la administración bizantina han sido demolidos. Nicéforo Focas celebra su victoria en el hipódromo de Constantinopla, pero incluso los cronistas más favorables reconocen que lo que se ha recuperado no es exactamente lo que se perdió. La Creta que vuelve al Imperio Bizantino en el año 961 es una isla marcada de manera indeleble por un siglo y medio de presencia islámica. Llegamos ahora a Malta, y aquí la historia es, si cabe, más dramática todavía. Malta cae bajo dominio islámico en el año 870 cuando una flota aglaví proveniente del norte de África asalta la isla. Lo que los conquistadores encuentran es una comunidad cristiana arraigada que lleva practicando el cristianismo desde el siglo I de nuestra era, según la tradición desde la época del apóstol Pablo.
Esta continuidad de casi 8 siglos es uno de los rasgos más notables de la sociedad maltesa preislámica. Lo que ocurre después de la conquista es uno de los episodios más oscuros de la historia mediterránea. El geógrafo árabe Ibn Hawqal, que visita la zona en el siglo X, describe una isla prácticamente despoblada. Los habitantes originales han sido en su mayor parte capturados como esclavos, ejecutados o han huido hacia Sicilia. Durante décadas después del año 870, Malta funciona esencialmente como una base de operaciones más que como una comunidad habitada. La repoblación de Malta comienza con colonos de origen árabe y bereber procedentes del norte de África y de la Sicilia ya islamizada. Y es en este proceso de repoblación donde se producen algunos de los fenómenos culturales más interesantes de toda esta historia. El idioma maltés moderno es, en su estructura gramatical y en su vocabulario base, un idioma árabe. Es la única lengua semítica del mundo que se escribe con alfabeto latino, y esta peculiaridad lingüística es el resultado directo de la repoblación árabe de Malta tras la expulsión de la población cristiana original. Malta es reconquistada por los normandos sicilianos a finales del siglo XI, en el año 1091, después de 2 siglos de dominio islámico. Y lo que los reconquistadores encuentran es una isla completamente arabizada en su idioma y en gran parte de su estructura social. La historia de Malta nos habla de la vulnerabilidad de las identidades culturales bajo presiones demográficas sostenidas. Una comunidad cristiana que había sobrevivido durante 800 años fue prácticamente borrada del mapa en el transcurso de 2 siglos. Este no es un argumento ideológico, es un análisis histórico basado en la evidencia disponible. Y la evidencia en el caso de Malta es bastante clara. Volvamos al análisis estratégico y económico, porque hay una dimensión de esta historia que no hemos tocado todavía y que es fundamental para entender el cuadro completo. La conquista islámica del Mediterráneo no afecta únicamente a las islas, afecta a toda la economía del Mediterráneo occidental, de maneras que los historiadores económicos han documentado meticulosamente durante los últimos 50 años. El economista Henri Pirenne fue el primero en articular esta tesis de manera sistemática en su obra Mahoma y Carlomagno, publicada en 1920. La tesis de Pirenne es la siguiente: la ruptura de la unidad económica del Mediterráneo provocada por la expansión islámica es la causa principal del colapso de la economía romana tardía y del surgimiento del feudalismo europeo. Dicho de otra manera, el mundo medieval europeo, con su economía basada en la tierra, su reducción del comercio marítimo y su fragmentación política en pequeños reinos, no es el resultado de la caída de Roma en el año 476, es en parte el resultado de la ruptura de las rutas comerciales mediterráneas que se produce entre los siglos VII y IX. Esta tesis tiene implicaciones enormes. Significa que lo que llamamos Edad Media no es un fenómeno europeo interno. Es en parte la consecuencia de una reconfiguración geopolítica del Mediterráneo. Y aquí está la ironía histórica que ningún análisis honesto puede ignorar. Cuando los ejércitos islámicos cortan las rutas comerciales del Mediterráneo occidental, no solo dañan a Europa, también se dañan a sí mismos, porque la red comercial que se destruye es una red de la que todos se beneficiaban. El comercio entre Oriente y Occidente generaba riqueza para todos los nodos de esa red. La ruptura empobrece a ambos lados. Pensemos en esto con detenimiento porque es un principio que aparece una y otra vez en la historia económica. Las economías no son juegos de suma cero. Cuando un actor destruye la infraestructura comercial que conecta mercados, no solo perjudica al adversario, se perjudica a sí mismo al eliminar la demanda que sostenía parte de su propia producción. Los conquistadores islámicos del Mediterráneo ganaron territorios, pero, en el proceso, destruyeron parte del sistema económico que hacía que esos territorios fueran tan valiosos. Esta lección sigue siendo pertinente en cualquier análisis de conflicto económico moderno, desde sanciones comerciales hasta disputas por rutas marítimas. El siglo XI y XII verán el inicio de la reconquista de este espacio comercial por parte de las ciudades italianas, Venecia, Génova y Pisa. Las cruzadas, que tan a menudo se presentan simplemente como guerras de religión, tienen una dimensión económica fundamental. Son en parte el intento de recuperar el acceso a las rutas comerciales mediterráneas que habían sido cerradas durante siglos. Pero ese es ya otro análisis para otro día. Volvamos a las islas y a las lecciones que podemos extraer para el análisis de defensa contemporáneo. La primera lección es sobre la importancia estratégica del control de nodos marítimos. Las islas mediterráneas, Sicilia, las Baleares, Creta, Malta, no son simplemente terreno.
Son posiciones que controlan el flujo de comercio, información y poder militar en toda una región. Este principio no ha cambiado. En el análisis de defensa contemporáneo, el Estrecho de Hormuz, el Canal de Suez y el Estrecho de Malaca son los equivalentes modernos de lo que representaban estas islas en el siglo VIII. La segunda lección es sobre la irreversibilidad de ciertos cambios geopolíticos. Una vez que una posición estratégica cae, recuperarla es enormemente costoso. El Imperio bizantino tardó 137 años en recuperar Creta. Los normandos tardaron 2 siglos en recuperar Malta. Y en todos estos casos, lo que se recuperó no era exactamente lo que se había perdido. Las transformaciones ocurridas durante el periodo de dominio islámico eran, en muchos aspectos, permanentes. La disuasión y el mantenimiento de posiciones estratégicas tienen un valor enorme precisamente porque recuperar lo que se pierde es siempre más costoso que haberlo defendido. Los presupuestos de defensa que se recortan en tiempos de paz generan facturas infinitamente más altas cuando llega el momento de reconquistar lo que se abandonó. Bizancio lo aprendió a un precio terrible durante los siglos que tardó en recuperar Creta y Malta. La tercera lección es sobre el coste económico del aislamiento. Las economías de las islas mediterráneas florecieron porque estaban integradas en una red comercial vasta y sofisticada. Cuando esa integración se cortó, las economías entraron en declive. No importa cuántas mejoras agrícolas introdujeran los nuevos gobernantes, sin acceso a los mercados internacionales, sin conexión con las redes comerciales que generaban demanda y liquidez, las economías insulares se contraían inevitablemente. La cuarta lección, y la más incómoda, es sobre la fragilidad de las culturas ante la presión demográfica sostenida. Este es el punto que más debate genera y que más cuidado requiere al analizarlo, precisamente porque toca fibras muy sensibles en el debate político contemporáneo sobre inmigración, identidad y cambio demográfico. La historia de Malta, de Creta, de Sicilia y de las Baleares nos muestra que los idiomas, las tradiciones religiosas y los modos de vida no son entidades inmutables. Son estructuras frágiles que requieren condiciones específicas para sobrevivir y transmitirse. Cuando esas condiciones se interrumpen, las culturas pueden desaparecer en pocas generaciones. Este no es un argumento ideológico, es un análisis histórico. Y la evidencia en el caso de las islas mediterráneas es bastante clara. Pero hay que reconocer también los límites de lo que podemos saber. Las fuentes históricas para este periodo son escasas, parciales y en muchos casos tendenciosas. Los cronistas bizantinos tenían motivaciones para exagerar los horrores de la conquista islámica. Los cronistas árabes tenían motivaciones para minimizarlos. Los documentos arqueológicos nos dan una imagen más matizada pero también menos detallada. Lo que podemos decir con confianza es lo siguiente. Las islas mediterráneas experimentaron transformaciones profundas bajo dominio islámico. Algunas de esas transformaciones fueron destructivas desde el punto de vista de las culturas preexistentes. Otras fueron innovadoras desde el punto de vista agrícola. Y el resultado neto, evaluado desde la perspectiva de la economía del Mediterráneo occidental en su conjunto, fue un periodo prolongado de contracción económica que no comenzó a revertirse hasta el siglo XI. Esta es la historia que merece ser contada, sin simplificaciones, sin narrativas preconcebidas, con la honestidad intelectual que la complejidad de los datos demanda. Y esta es la razón por la que el análisis de estos episodios históricos sigue siendo relevante hoy. No porque nos diga lo que debemos pensar sobre el Islam o sobre Europa, sino porque nos ilumina sobre principios geopolíticos y económicos que siguen siendo válidos independientemente del contexto. El control de los nodos estratégicos marítimos importa, el mantenimiento de las redes comerciales importa, la cohesión cultural y demográfica importa, y la capacidad de defender las posiciones estratégicas antes de perderlas importa más que la capacidad de recuperarlas después. Estas son las lecciones que las islas mediterráneas, bañadas hoy por el turismo y la prosperidad, guardan en sus acantilados de roca caliza, en sus iglesias medievales, en los restos de sus castillos árabes y en los idiomas únicos que se siguen hablando en sus rincones más apartados. Historia que no se conoce es historia que se repite, y la ignorancia geopolítica tiene siempre un precio. Y la historia del Mediterráneo en los siglos VIII al X tiene demasiadas lecciones importantes como para dejarla relegada a las páginas de los libros académicos. ¿Qué creen ustedes? ¿Es posible hablar con honestidad y rigor de este periodo histórico sin caer en la trampa de las narrativas ideológicas? ¿Creen que las lecciones geopolíticas que hemos extraído aquí son aplicables al análisis de defensa contemporáneo? Escriban su opinión en los comentarios.
Apreciamos el debate riguroso, documentado y basado en datos reales en nuestra comunidad. No olviden valorar el video y suscribirse para no perderse ninguno de los próximos análisis. Cada semana publicamos un análisis en profundidad sobre historia militar, geopolítica, estrategia naval y economía de defensa. Muchas gracias por su atención y su tiempo. Hasta la próxima entrega.